La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Sagrado antes de nacer, con el alma pura y limpia, transparente como el cristal. Llamado fue para llevar la más grande de las misiones, fue nombrado precursor. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, mis hermanas y mis hermanos, a ustedes que los siguen por internet, que el Señor me los guarde, que el Señor me los salude, ¿verdad? Que el Señor salude a sus familias también, la bendición para con todos ustedes, mis saludos para con ustedes, mis hermanas y mis hermanos, qué bueno que están en esta semana. Ha pasado muy rápido el tiempo, mire que agradecerle a Dios por una semana que ha pasado, también pedirle de su bendición por una semana que se avecina, que se aproxima, ¿no? Pasan los días, los meses, los años, ¿no? Ahorita estamos en el ambiente de fútbol allá en aquel país de Brasil y está representada por varios países del mundo, ¿no? Concentrados, jugando, y qué bueno, ¿no? Que sea la ocasión de, pues bueno, levantar alguna copa, pero que sea una ocasión de convivencia entre los hermanos mediante este deporte, ¿no? Bueno, también allá saludos a vuestros hermanos que están allá también, ¿verdad? Viendo muy de cerca este evento del fútbol y aquellos también de sus países, de ustedes de origen, también que el Señor me los guarde, me los bendiga. Bien, mis hermanas y mis hermanos, tener con nosotros la palabra de Dios, las sagradas escrituras, ya sabemos, tenerla con nosotros, desempolvarla, leerla, ¿verdad? Para que la palabra de Dios poco a poquito vaya penetrando en vuestro corazón, en vuestra mente, que el Señor le dé la sabiduría para ir entendiendo su mensaje, que es palabra de vida eterna. Cargarla con nosotros, aunque nos pese el moral, mis hermanas y mis hermanos, tenerla con nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿sí? Que hay que barajearla, hay que leerla, retroalimentarnos de ella. Que el centro de nuestro vivir, que el centro de nuestro trabajo, de nuestra familia, sea nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús ocupe un lugar en tu vida, en tu trabajo y en tu hogar, con tu familia, mis hermanas, mis hermanos. También que vuestras oraciones, ¿verdad? Cuando lo hagamos, que María Santísima reciba vuestras plegarias, rezando el Santo Rosario, rezarlo individualmente con la familia, enseñar a vuestros hijos también a rezar, ¿verdad? Este rosario, tener esta devoción a María Santísima, para que vuestras oraciones sean recibidas por ellas y elevadas a nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, ¿ven? El tema de esta tarde, de este día, ¿verdad?, es sobre el profeta Juan el Bautista. Sobre el profeta Juan el Bautista, uno de los últimos profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Aquel que representa a Jesús, o aquel que anuncia a Jesús. Claro, todos los demás profetas fueron anunciando a Jesús, y Jesús realza el nombre de Juan el Bautista. Ahí, mi hermana, mi hermano, ahí toma nota para que con calma puedas barajear, puedas leer la palabra de Dios. Ahí en Mateo 14:3, ahí vamos a ver sobre la muerte de Juan, pero bueno, ahí para que lo tengas a la mano, Mateo 14:3. Y luego Mateo 3:1 y siguientes, ahí también tienes que tenerlo ahí también apuntando tus notas. Mateo 3:1 y siguiente, Marcos 1 del 1 al 8, Lucas 3 del 1 al 18. También donde se narra, donde se habla acerca de este profeta Juan el Evangelista, Juan, hijo de Zacarías. De aquellos
que vivían en las montañas de Judea. Ahí lo puedes encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 5 y siguientes. Ahí en el versículo 18, Zacarías le va a decir al ángel: soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Recuerden cuando este sacerdote del octavo turno del templo de Jerusalén se encontraba, pues, ofreciendo oración, ¿verdad? Incensando el altar del Señor, cuando dice la palabra de Dios, este sacerdote Zacarías, pues, casado con su mujer, ¿verdad?, Isabel, que vivían en las montañas de Judea. Dice la palabra de Dios, los dos eran justos ante Dios, de avanzada edad. Ahí Lucas 1, 5 y siguiente. El sacerdote Zacarías. Bien, los dos eran, dice, con su esposa, justos ante Dios, caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad, otra vez de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Es lo que le decía. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. La multitud estaba orando allá afuera. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Claro, se espanta, se llena de miedo, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo a quien le pondrás por nombre de Juan. Él será para ti gozo y alegría. El ángel, el enviado de Dios, el mensajero de Dios, le comunica a Zacarías que él iba a ser padre, que iba a tener un hijo. Su mujer, Isabel, ¿verdad?, iba a tener en sus brazos una criatura. Y todavía le indica: y tú le pondrás el nombre de Juan. Se lo dice a Zacarías como el responsable de la casa, ¿verdad?, como el padre, ¿no?, del niño. Claro, los dos son responsables, pero en este caso, Zacarías como el varón, pues bueno, se le está indicando, el ángel de Dios está diciendo: bueno, Isabel, tu mujer, ¿verdad?, tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre de Juan. Será para ti gozo y alegría. Claro, porque él dice ya eran de avanzada edad. Isabel era estéril. Sin embargo, sus oraciones fueron, ¿verdad?, recibidas por Dios. De esta manera nace este profeta Juan el Evangelista. Pues bien, porque será grande, dice la palabra, ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo. Y ya desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios. Desde el seno de su madre será, dice, ya iluminado del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Ahí recordando la palabra de Dios en el profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Ahí el profeta Jeremías, fíjese, va a decir: desde el seno de mi madre fui elegido, consagrado para ser profeta de las naciones. El Señor me llamó desde el seno de mi madre. Desde el seno de mi madre el Señor me ha consagrado, me ha constituido para ser profeta de las naciones. Ahora el ángel se lo está comunicando a Zacarías, a este sacerdote Zacarías. Él dice:
Juan, o sea, Juan será su nombre. Será lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y va a convertir a muchos al Señor. O sea, él va a ser un instrumento de bendición. Ya el ángel está indicando a Zacarías que el hijo que van a nacer, ¿verdad? Isabel, o sea, que le va a poner el nombre de Juan el Bautista, ¿verdad? Después va a ser Juan el Bautista. Desde el seno de su madre ha sido consagrado para el servicio de Dios y va a convertir a muchos. Él va a ser un instrumento de bendición. A muchos para Dios. Va a jalar a mucha gente para Dios. Y que realmente nosotros, mis hermanos, seamos instrumentos, ¿verdad?, de bendición para los demás. Atraer a aquellos hermanas y hermanos que se han enfriado hacia Dios y hablarles también de Dios. Fuimos nosotros también, ¿verdad?, llamados a pregonar a Dios desde el momento que fuimos bautizados. Por eso se nos bendice la boca y los oídos para que a tiempo y a destiempos escuches la palabra de Dios y pregones a Dios donde quiera que estés. Miren, por eso el sacerdote nos bendice los oídos y la boca y se nos dice para que a tiempo y a destiempos proclames la palabra de Dios, escuches a Dios. También nosotros, al igual que este profeta Juan el Bautista, ¿verdad?, seamos también instrumento, ¿verdad?, de bendición. Juan el Bautista, el que bautiza a Jesús. Ahora bien, dice, e irá delante del Señor con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Elías. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Fue nombrado precursor en la viña del Señor. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba en su pregón el más grande mensaje de salvación. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba en su pregón el más grande mensaje de salvación. Así era Juan.
Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren ustedes, los que nos siguen por internet. Mis hermanas y mis hermanos, que Dios me los guarde. El tema de esta tarde, de este día, es sobre el profeta Juan el Bautista. Aquel profeta del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquel que fue llamado por Dios desde el seno de su madre, ¿verdad? Consagrado para ser profeta de las naciones. Eso decía el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5 y siguiente, ¿verdad? Desde el seno de mi madre fui llamado, consagrado para ser profeta de las naciones. Ahora, Juan el Bautista también es consagrado, llamado desde el seno de su madre. Por eso el ángel Gabriel le dice a su padre, a Zacarías, a ese sacerdote Zacarías que vivía en las montañas de Judea. Bueno, dice, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y muchos de los hijos de Israel se van a convertir al Señor e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, con el profeta del fuego, con el profeta que fue arrebatado también por las llamas de dos carros, ¿verdad?, rumbo al cielo, el profeta Elías. Tendrá el espíritu del profeta Elías, e irá delante. Quiere decir que va a ir abriendo el camino de Jesús, anunciando a Jesús. Para eso venía Juan, para hacer, dice, volver los corazones de los padres a los hijos, o sea, que vivan en paz. Y los corazones de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto a recibirlo. Zacarías dijo al ángel, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Fíjense, nada es imposible para Dios. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Entonces, Dios envía al ángel para comunicarle a Zacarías que él iba a ser padre, ¿verdad? Que Isabel, su esposa, iba a tener en sus brazos una criatura y que le iba a poner del nombre Juan. Juan es su nombre. Juan el Bautista. Aquel que conduce e invita al pueblo. Lo invita a ¿qué? A la conversión, a volver a Dios. Ahí lo tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 18. Por ahí lo puedes barajear tranquilamente. Y fíjese, dice la palabra de Dios acerca de este profeta Juan el Bautista. Le decía que es un profeta del Antiguo y Nuevo Testamento. Aquel que le toca presentar a Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas 3:1 y siguiente. En el año 15 del imperio de Tiberio César, o sea, ya llevaba Tiberio César gobernando 15 años, siendo Poncio Pilato procurador de Judea. Ahí están los nombres de los que estaban en ese momento cuando Juan aparece. Estaba Tiberio César, ¿verdad?, en su 15 año gobernando en su imperio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea. Herodes tetrarca era de Galilea. Filipo, su hermano, era tetrarca de Iturea y de Traconítida y Lisanias, tetrarca de Abilene. En el pontificado de Anás y Caifás
fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Fíjense, estando Tiberio César o César Tiberio en el imperio, ahí llevaba 15 años, siendo Poncio Pilato el procurador de Judea, estando Herodes, ¿verdad?, el rey tetrarca de Galilea, y estando su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítida, dice, y Lisanias, tetrarca de Abilene. En el pontificado, los sumos sacerdotes Anás y Caifás también estaban ahí. Le fue dirigida la palabra de Dios a este hijo de Zacarías, a Juan, y por eso lo llamaban Juan el Bautista. Y recorrió toda la región del Jordán, dice, proclamando un bautismo de conversión, la metanoia, un cambio radical de la vida. Juan proclamaba un cambio de vida. Conviértanse, cambien la manera de vivir, cambien la manera de proceder. Que cada quien deje la maldad que está acostumbrado a hacer y vuelva a Dios, decía Juan. Cambien. Juan invitaba al pueblo. Juan nos invita a volver a Dios, a liberarnos del odio, de la avaricia, de la venganza, de la envidia, de la rivalidad. Y por eso decía Juan, cada quien es responsable de su vivir. Y sí, cada quien somos responsables, mis hermanos. Ojalá con esa libertad podamos nosotros hacer cosas buenas, hacer buenas obras, acercarnos a Dios. Por eso Juan predicaba esta palabra de conversión, esta enseñanza. Conviértanse, vuelvan a Dios, dejen la maldad que están acostumbrados a hacer. Cada quien deje sus vicios, deje los errores, deje los pecados y vuelva a Dios. Nunca es tarde para volver a empezar, para encaminarnos por el camino de la verdad, por el camino de la justicia, por el camino del perdón. Tenemos que aprender a perdonar a nuestros enemigos, aquellos que nos han hecho el mal. Por eso Jesús ha dicho y dijo, recen y oren por sus enemigos, recen para que se conviertan. Y sí, tenemos que rezar, pero con el auxilio de Dios. Humanamente, pues humanamente no podemos, ¿verdad? Pero con la gracia, con la misericordia de Dios, podremos perdonar a aquellos que nos han causado algún mal, aquellos que nos han causado algún problema, y que a veces llevamos acá en nuestro corazón mucho odio, mucho coraje, mucha maldad. Pero no es que seamos malos, ni tú eres mala, sino que analízate y vuelve a Dios. Ahí, por eso, dice la palabra, como está escrito en el oráculo del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Fíjense, Juan es aquel que invita al pueblo a retornar otra vez. Y decía, pues, dice, a la gente que acudía para ser bautizados por él, raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado de huir de la ira eminente de Dios? Den pues frutos dignos de conversión.
que se les note, ¿verdad?, el cambio de su vida. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, va a decir Jesús. Bueno, ¿quién les ha dicho que se van a escapar del castigo de Dios? Sino que den, pues, dice Juan, muestras de conversión. Que se les note el cambio, ¿no? Que realmente que quieren cambiar, es lo que Juan nos invita. Claro, Dios es el que penetra en los corazones de cada uno. A Dios es que tenemos que rendirle cuentas, ¿no?, de nuestro cambio. Dios sabe nuestro actuar, y como Dios sabe nuestro actuar y quiere nuestro cambio, pues hay que cambiar, ¿no? Hay que se nos note ese cambio para volver a Dios, ¿verdad?, ya convertidos. Por eso Juan invitaba de esa manera. Manténganos ahí. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de julio. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Nos acompañará este día el Padre Arcadio Ávila con la conferencia Manteniendo la Fe en Tiempos de Crisis. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Fiestas patronales en el Sagrado Corazón del Mariano Matamoros. El viernes 27 habrá mañanitas, misa de comuniones y paseo nocturno del Sagrado Corazón con banda y quema de pólvora. Sábado 28, misa de comuniones, misa de confirmaciones y coronación de la familia real. Y el domingo 29 te invitamos a la misa de clausura a las 7 de la tarde. Todos los días habrá venta de antojitos mexicanos y cocina internacional, música en vivo, kermés y quema de castillo. Asiste, fiestas patronales del Sagrado Corazón del Mariano Matamoros. Esta fiesta es para toda la familia. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Profeta de Dios. Se entregó por mucho tiempo a una vida de oración para darse por completo y ser fuerte en su misión. Fue aprobado en el desierto como el oro en el crisol, como el trigo en el molino, como la uva en el lagar. Pregonero, voz que clamó en el desierto. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes el tema de esta tarde, el profeta Juan el Bautista. El profeta Juan, hijo de Zacarías e Isabel, que vivía en las montañas de Judea. Bueno, Juan, dice la palabra de Dios, que se aparece en el desierto, pregonando la palabra de Dios, ahí revisándolo, ¿verdad? Revísalo en Mateo 3, 1 y siguiente. Por aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea,
conviértanse. En griego es metanoia, cambio radical de la vida. Porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿No? Dije, ya estaba anunciado desde el profeta Isaías de que también, siendo Isaías profeta también, que Juan también iba a presentar a Jesús. Iba a abrir el camino para que Jesús, ¿verdad?, fuera llegando. Por eso él decía, mire, yo soy la voz que clama en el desierto. Yo nada más anuncio, enderecen su vida, conviértanse, bautícense, pero el que viene atrás de mí es más grande que yo, dice Juan. Yo nada más vengo a preparar el camino, a anunciar, porque atrás de mí viene Él que es más poderoso. Él es el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Yo no soy digno, dice Juan, de inclinarme y quitarle las correas de sus sandalias. Él es más que yo. Él es el poderoso. Yo bautizo con agua, dice Juan, pero atrás de mí viene Él que bautiza con el poder del Espíritu Santo. Ahí Evangelio de Juan 3, ¿verdad? Ahí lo revisa, 3:16. Él os bautizará con el poder del Espíritu Santo y fuego. Ahí está. Lucas 3:16 y siguen. Así que yo bautizo con agua, pero el que viene es más fuerte que yo y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él bautizará con el poder del Espíritu Santo y fuego, que es Jesús. Fíjese, Juan ya está presentando a Jesús. Y por eso Juan invitaba al pueblo, ¿no? Conviértanse, vuelvan a Dios. Por eso, tanto el Evangelio de Lucas y Mateo dice, Juan se presenta como la voz que clama en el desierto. La voz que invita, ¿no? Nos invita a arrimarnos con Dios. Mis hermanos, no hay que enfriarnos de Dios. Sea la situación que estemos, ¿verdad?, la circunstancia que llevemos en nuestro vivir, hay que buscar a Dios. Que no nos dé flojera de rezar, que no nos dé flojera de buscar a Dios y agradecerle a Dios por el don de la vida. Agradecerle a Dios por la salud. Yo, mira, llevo casi más de 8 días con la gripa y la tos y apenas ahí vamos, ¿no? Bendito sea el Señor, ¿no? Bueno, agradecerle a Dios también por las enfermedades, por la familia, por el trabajo, agradecerle a Dios por el tiempo, que está muy caluroso estos días, ¿no? Por otras partes está lloviendo, acá hay aguas torrenciales, aquí mira, no nos ha caído, ¿no? Un calor pero tremendo, ¿no? Pero bueno, así es. Tenemos que agradecer a Dios por el tiempo, por el momento, ¿verdad?, que estamos viviendo. Por eso Juan decía, enderecen su camino. Vuelvan a Dios. Volver a Dios. Por eso ahí recuerden ustedes cómo en Mateo 2, ¿verdad?, cuando los magos del oriente regresaron, dice, allí por otro camino diferente. Ahí lo puedes revisar ahí en Mateo 2, capítulo 2, versículo 12. Una vez que encontraron a Dios, una vez que se encontraron con el Salvador, con el niño Dios, venían buscando a Dios, al Rey de los Reyes, desde tierras lejanas. Una vez que se encuentran con Dios, dice la palabra, con esa alegría, con ese cambio de vida, regresaron a su país por un camino diferente. Ya no regresaron por el mismo camino de la andanza. Fíjense, Mateo 2:12. Ya no regresaron, ¿verdad?,
por avisarle a Herodes, ¿sabes qué? Aquí está el niño, ¿no? Porque ya sabían, se dieron cuenta que Herodes quería matar al niño. Ya no regresaron con aquel que quería quitar la vida, y sin embargo le quitó la vida a todos los niños inocentes, a todos aquellos niños de 2 años para abajo. Raquel lloraba como, ¿verdad?, clamor en Ramá. Mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen los hijos. Imagínense, ahí mismo en Mateo 2, 18, ¿no? Versículo 18. Estos hombres vinieron a buscar a Dios. Y Juan el Bautista está ahí en la ribera del río Jordán, donde se congrega la multitud para ser bautizados por él. Y él los invita a dar un cambio de vida, que se les note ese cambio radical. Que cada quien deje la maldad que está acostumbrado a hacer, dice Juan, y vuelva a Dios. Y una vez volviendo a Dios, debe de regresar a su hogar por un camino diferente. Te vas a encontrar con la misma sociedad, como dice la canción, con la misma sociedad, con el mismo pueblo, en el mismo lugar, ¿no? Pero una vez cambiado tú, vas a ver las cosas diferente. No quieras que los demás cambien, no van a cambiar, hay que cambiar uno mismo. Y vamos a poder entender a los demás, vamos a poder comprenderlos. Por eso hay que hacer oración por los demás, oración por nuestros enemigos, oración por nosotros mismos. Que el Señor también nos libere de la garra de nuestros enemigos, de Satanás. Y claro, por eso Juan invitaba a liberarnos de cualquier error, de cualquier pecado, de cualquier vicio. Y los magos del Oriente nos dan ese ejemplo, que volvieron a su patria, a su país, sí, no se quedaron ahí, volvieron a su patria porque tienen que continuar con sus quehaceres, con sus trabajos, vuelven a su hogar, vuelven a su casa, con su misma gente, pero por un camino diferente. ¿Por qué? Porque ya habían encontrado a Dios. Y eso es lo que quiere Juan. Que nosotros seamos capaces de volver a nuestros hogares, sí, pero por un camino diferente, con un camino de la paz, por un camino de la bendición de Dios. Ya no coraje, ya no envidia, ya no rivalidad, ya no guerra, ya no pleitos, ya no rencor. Entender a los demás, poder entender a los demás, entender a los demás, yo me entiendo a mí mismo. Es lo que quiere Juan, estar en la paz, vivir en la paz, en paz con los demás, que no nos amarguemos la vida, ni amargar la vida de los demás. Conviértanse, dice Juan, porque el reino de Dios ha llegado. Y Juan, dice la palabra de Dios, tenía una vestimenta de piel de camello, con pelo de camello, dice. Un cinturón de cuero. Tenía sandalias en los pies. Cargaba un bastón, un bieldo. Se alimentaba de miel silvestre. Fíjense, de esta miel que la Radio Colonia también nos vende. Que bueno, compren, ¿verdad? Miel pura, ¿verdad? De esa manera también ayudamos, ¿verdad?, a la Radio Koinonia, a la evangelización. Se alimentaba, dice, de miel silvestre, de langostas, de chapulines, de saltamontes comía Juan. Y claro, supuestamente estando en el río, pues debe haber camarones, jaivas, pescado. También ahí, ¿verdad?, se alimentaba de estos peces, ¿no? Entonces Juan nos ha enseñado a comer chapulines allá en Puebla y Oaxaca, también en nuestro país. Ahí se comen los chapulines, tan sabrosos los chapulines, ¿no? Con unas tortillas calientitas, con una salsa, ¿no? A probar chapulines, ¿no? Se comen los jumiles y los gusanos de maguey, bien. Si Juan los comía y mire, se alimentaba, dice, de miel silvestre, de langosta, de chapulines, de lo que encontraba ahí en el río, ¿no? Juan, pues, viviendo ahí en la ribera del río, en el desierto, bautizaba a aquellos que acudían a él en el río Jordán.
confesaban sus pecados y Juan los bautizaba, ¿verdad? Para que pues ellos recibieran ese bautismo y estar con Dios. Manténganlos y volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente $3.50. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio Cultural, una opción diferente en la radio, hace posible la libre expresión a través de la cultura. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Enseñaba y bautizaba, proclamaba la llegada de Dios, iba abriendo los caminos donde pasaría el Señor. Muchos pueblos conquistó, fue maestro y fue pastor, fue quien bautizó a Jesús, fue el testigo de la luz, pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba su pregón el más grande. Y mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta tarde, el profeta Juan el Bautista, hijo de Zacarías e Isabel, que vivía en las montañas de Judea. Ahora Juan, mis hermanos, se encuentra en la ribera del río Jordán, bautizando a todos aquellos que acudían hacia él, ¿verdad?, pregonando con la palabra de la metanoia. Cambien su vivir, cambien la manera de proceder y vuelvan a Dios, porque yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro que es más poderoso que yo, que no merezco ni siquiera inclinar para saltar las correas de sus sandalias. Él os bautizará con el poder del Espíritu Santo y fuego, decía Juan, ¿verdad? Invitaba a la conversión, y Juan decía: oh, raza de víboras, decía aquellas personas que Juan sabía, ¿no? A veces le decía: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que se van a escapar del castigo que viene de Dios? Muestren pues ese cambio radical de vida, que se les note ese cambio, que se les note que quieren cambiar, ¿no? Y luego aquí va a decir la palabra de Dios también en Mateo: ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego, ¿no? Que se les note, ¿no? Dice Juan, ¿no? Pues que pueden hablar ustedes en su interior. Tenemos al padre Abraham. Pues yo os digo que dice, ¿verdad?, que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces Juan, invitando al pueblo, dice: y aquellos que eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados, pero viendo venir a muchos fariseos y saduceos al bautismo, le dijo:
cuando vio que venían los fariseos, aquellos fariseos que Jesús va a decir: ay de ustedes, fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, que pagan el diezmo de la hierbabuena, del cilantro, del perejil. Todo eso tienen que pagar, y aparte de que tienen que pagar su diezmo, tienen que hacer también obras de caridad, hacer la justicia. Nada más están pagando para que los vea la gente. Hacen largas oraciones para que la gente, las viudas, los huérfanos, vean que están rezando, pero se transean a las viudas, a los huérfanos. Entonces no sean tranzas. En pocas palabras le dijo Jesús, ¿no? A esos fariseos que iban llegando. Y aquellos saduceos también, la clase privilegiada, aquellos que mangoneaban la política, la religión, aquellos que eran muy amigos de Anás y Caifás y Herodes y Poncio Pilatos, aquellos que estaban ahí también viendo Juan que llegaba, le dicen: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que se van a escapar? Den pues muestra de conversión, dice Juan, ¿verdad? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira de Dios? Que se les note esa conversión. Tampoco digan en su interior: somos, ¿verdad?, descendientes de Abraham y vuestro padre es Abraham. Que Dios le habló, sí, porque Dios puede sacar hijos a Abraham de estas piedras, ¿no? Entonces, Juan es muy claro en su mensaje, ¿no? Muy claro, ¿no? Juan el Bautista, el profeta, ¿verdad?, no andaba por medias tazas. El profeta es aquel que no tiene fronteras, que va de aquí a allá y más allá pregonando a Dios, ¿verdad? Dando testimonio de Dios y hablando, ¿verdad? Les guste quien les guste, les cuadre quien les cuadre, él da el mensaje de Dios. Ese es el papel de Juan el Bautista, ¿no? Voz del que clama en el desierto, decía: enderecen su caminar, enderecen su camino. Imagínense, Juan, pues que comía campamoches, chapulines, se alimentaba de miel silvestre, ¿no? Que con una vestimenta de piel de camello, con sandalias en los pies y con un cinturón de cuero amarrado a la cintura. De esa manera vestía Juan. Y Juan, pues, es el que bautiza a Jesús. Recuerden cuando Jesús llega ante Juan y llega, dice: viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Estoy leyendo aquí en Mateo 3:13 siguientes. Juan, ¿verdad?, dice, trataba de impedirlo diciendo: yo soy el que debe ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús dice: bueno, conviene que se cumpla la palabra de Dios, déjame ahora, ¿verdad?, tú bautízame. Y entonces acude Jesús en medio del río Jordán y Juan el Bautista bautiza a Jesús para darnos ejemplo. Jesús se hace bautizar por Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que ahí, cuando se abrieron las compuertas del cielo, bajó el poder del Espíritu Santo en forma de paloma que se posa sobre la cabeza de Jesús. Y se escuchó la voz del Padre Celestial: este es mi elegido, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencia, escúchenle, ¿no? Entonces Juan decía, ¿verdad?, él es el Cordero de Dios. Él es de aquel de quien yo ya les había hablado. Entonces acude Jesús para ser bautizado, ¿no? Qué dicha, ¿verdad?, de que Juan el Bautista es el que tiene la oportunidad de bautizar a Jesús. Estando, dice, ¿verdad?, ahí se abrieron las compuertas del cielo, baja el Espíritu Santo en forma, ¿verdad?, en forma de paloma. Ahí lo estoy leyendo en Lucas 3:22. El Espíritu Santo en forma, ¿verdad?, de paloma vino hacia Jesús. Y una voz del cielo se oyó que decía: tú eres mi Hijo, yo, ¿verdad?, te he engendrado. En ti están mis complacencias, ¿no? Fíjense, Juan, el profeta del Antiguo y del Nuevo Testamento, es el que presenta a Jesús, es el que invita al pueblo a la conversión. Ahí en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 19 y siguientes, ahí hasta el 35, 31 lo puedes leer, bueno, del 19 y siguientes. Dice la palabra, dice Juan,
el Bautista hablando de Juan dice Juan el Evangelista hablando de Juan el Bautista, dice, el testimonio de Juan. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén a sacerdotes y levitas a preguntarle. Le fueron a preguntar a Juan el Bautista: ¿quién eres tú? ¿Eres el profeta? No lo negó. Dice, no negó. Sí, él era el profeta. Ahora dicen, ahora vea. Dice, yo no soy el Cristo. Soy el profeta, soy el enviado, pero no soy el Cristo. Yo, dice Juan, escuché una voz, ve, y prepara el camino del Señor. Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo no soy el Cristo. Le vuelven a preguntar, ¿eres Elías? Dice él, no lo soy. ¿Eres tú el profeta que ha de venir? No. No soy el Cristo. Dice Juan, yo soy la voz que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Los enviados, que eran fariseos, le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Dónde están tus credenciales? Entonces, ¿por qué estás bautizando? No eres el Mesías, no eres el Cristo, no eres Elías. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Pues yo soy la voz que clama en el desierto. Aquel que me envió, que es Dios, me dijo, ve y proclama, ve y prepara el camino del Señor. Por eso dice Juan, Él es más grande que yo. Él es el Cordero de Dios. Él es el poderoso. O sea, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo con agua, dice Juan, para conversión de sus pecados, para que vuelvan a Dios. Eso, y ellos le reclaman, bueno, si no eres Elías, no eres el Cristo, no eres el profeta Jesús, entonces, ¿dónde están tus credenciales? ¿Por qué estás bautizando? Y Juan le dice, bueno, yo soy la voz, ¿verdad?, que clama en el desierto. Dice, yo no lo conocía, dice. Juan da testimonio, ¿verdad? Pero el que me envió me dijo, ve y prepare el camino. Así que, una vez que Jesús llega, Juan le dice a sus discípulos, Él es el Cordero de Dios del cual yo ya les había hablado. Él es el que quita los pecados. Ya Jesús después va a decir a los apóstoles, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, y ya Juan ya estaba bautizando antes. Ahora Jesús vuelve a confirmar este bautismo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, ¿verdad? Hoy estamos, ¿verdad?, hablando este tema de Juan el Bautista. Ahí en Mateo 14, 3 y siguientes, ahí tenemos la muerte de Juan, ¿verdad?, el Bautista, por culpa de Herodías, la amante, la esposa de Herodes, que le quita a verdad la esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía, no te está permitido que tengas por mujer a tu cuñada, mándala que se regrese, ¿verdad? Por eso la mandan a matar ahí. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que Dios te tenga siempre, ¿verdad?, en bendición. Buenas noches. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.